¿En qué ocupar el tiempo en cuarentena? La lectura, por ejemplo, puede ser una alternativa y una excelente terapia. Para hablar del tema y aconsejarnos de qué leer en estos días de encierro, de cuarentena, nos acompaña Juan Carlos Fau, dueño de la librería Que Leo. Juan Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Lo primero, Juan Carlos, preguntarte por cómo han enfrentado ustedes como el gremio librero, obviamente, esta pandemia, esta cuarentena, este confinamiento, este cierre del comercio prácticamente en la región metropolitana y en buena parte de las comunas del país. Yo creo que, claro, todo el mundo a esta altura dice que algo avisoraba o pensó que podía ser esto un cambio radical en la forma de hacer nuestro negocio, pero nunca nadie pensó que iba a ser tan vertiginoso. Y nosotros llevábamos bastante tiempo planeando la venta por WhatsApp, que ha sido lo que mejor nos ha funcionado por estos días, que es tratar directamente con los clientes, saltarnos a los delivery, que en general es lo que hace más pesado el porcentaje de utilidad del negocio, y a partir de eso hemos creado una clientela con un canal de venta mucho más eficiente, que es directo por WhatsApp. Pero claramente esta nueva modalidad, atendiendo la contingencia, las ventas se han ido al suelo. Claro, es una manera de seguir trabajando, de mantenerse con algún mínimo de movimiento de caja, como tratar de no perecer, que en definitiva todos los días guardar un poquito para poder llegar a fin de mes con por lo menos los sueldos o con las deudas morales que uno tiene en cada uno de su negocio. ¿Cómo lo han hecho ustedes en tu caso, Juan Carlos, y en general en el rubro, con el tema de las medidas que ha puesto arriba de la mesa el gobierno, estos permisos, entre comillas, o este congelamiento de las relaciones laborales? ¿Cuál ha sido el camino que más ha tomado el rubro librero, por lo menos tú has podido apreciar en esta coyuntura? Yo creo que por lo menos el modelo de las librerías tiene una particularidad que es muy extendido. La misma franquicia que Leo es bastante grande, tiene más de 50 locales, pero en su mayoría son los propios libreros los que trabajan y tienen uno o dos empleados. Son muy pocos los casos en que las librerías tomaron esta herramienta que proveyó el Estado para que sus empleados cobraran el seguro. Yo creo que una o dos tiendas lo hicieron porque tenían más personal del necesario, pero la mayoría se guareció a la espera de poder abrir lo más pronto posible. Juan Carlos, ya vamos a un poco a cómo estamos leyendo los chilenos en este periodo de cuarentena. Lo hemos conversado en otras instancias, hoy día en la mañana en radio. ¿Cuánto ha cambiado el tiempo de los chilenos para leer, lo que estamos leyendo? ¿Le estamos entregando ese tiempo quizás que es necesario para la lectura, pero en términos de entregarle ese tiempo, ¿estamos lo suficientemente tranquilos psicológicamente para poder entregarnos a un libro? Claro, yo creo que hay una tensión emocional que no la podemos negar, es evidente. Ya no sabemos, nuestro filtro de cuál noticia es más importante que la otra noticia ya es un colador. Es muy difícil diferenciar una buena noticia de una peor noticia. Y lo mismo pasa con los libros, que son un medio de comunicación que hacen difícil sostener la atención durante mucho tiempo. Por eso yo creo que la labor principal en este momento de los libreros es tratar de abrazar esa sensación, de abrazar esa emoción y poder encontrar cuentos, libros que puedan hacer que el lector llegue a término de una narración y se sienta exitoso y no frustrado porque no logró terminar un libro o una gran tarea. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué tipo de libros? ¿Cuáles son el tipo de historias, conspiraciones, novelas policiales? ¿Qué es lo que están leyendo más hoy día los chilenos en nuestro país respecto a otros eventos, a un día normal? Quizás, ¿cuáles son los top 5 hoy día en cuanto a ventas? Claro, yo creo que la cuarentena propone una particularidad respecto de la parrilla programática de los libros y se parece mucho, por ejemplo, a lo que ocurre con las películas más vistas en Netflix, que es muy curioso porque la primera semana quizás de la cuarentena más rígida, la película más vista era sobre un virus. Y uno entiende que la gente quisiera alejarse de toda la información, pero no, ahí están. Y es porque, claro, de alguna forma la gente quiere informarse
y mantener con un pie de atención lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y yo creo que por eso el hit de este momento es el thriller, que es lo que pasa también con las series de televisión. Entre más acción y más violencia y más intriga y ocurran más cosas por minuto, mantienen la atención de un espectador un poco más concentrado. Claro, uno dice la buena literatura, la literatura más contemplativa, me parece un muy mal trabajo para un librero recomendarla en este momento donde la gente está casi al borde de la depresión. Sí, uno piensa quizás inocentemente que una persona va a querer desconectarse, pensar en otras cosas, buscar la tranquilidad, lo que decías tú, algo más contemplativo. Ya tenemos bastante con el día a día, parece que no, ¿no? No, yo creo que la gente requiere de más información, aunque incluso sea ficción, Ya. para poder mantener la cabeza ocupada en algo que no seamos nosotros mismos, poder deshacernos de nuestra vida sin mucha certeza y escapamos en una buena historia. Y yo creo que por eso uno de los buenos géneros y yo creo que lo que mucho la gente logra evadirse un rato es con las buenas biografías. Ya. Yo creo que ese género no falla. ¿Qué biografía Y recomiendas tú, por ejemplo, que no fallen en estos tiempos? Quizás, no sé si una biografía histórica que sea un tremendo mamotreto, de repente puede ser para leerlo en estos días, que uno no puede leer tanto tiempo en el mismo día. ¿Qué es lo que recomiendas tú que pueda ser una buena biografía? claro, yo recomiendo una buena biografía que sea de alguien además contemporáneo, Ya. de alguien que asistimos de alguna manera a su vida. Y yo creo que el libro de Agassi, Open, que son las memorias de André Agassi, reúne todas las condiciones como para hacer una biografía, no tan solo una biografía, sino que un libro, una especie ¿No hay que ser fanático del de. tenis, Juan Carlos, por ejemplo, para leer ese libro? Yo creo que incluso la gente que es fanática del rugby podría entender lo que le ocurre a un deportista de élite cuando es sometido desde su infancia al triunfo, Ya. desde que se es pequeño a tener que ser el mejor del mundo, independiente de cuál sea la disciplina, porque podría haber sido bailarín de ballet y claro, el rigor y la desesperanza de la vida iba a decir la primera línea, pero yo creo que es un muy mal término, está demasiado manido, pero claro, el deportista de élite, que además tiene una vida emocional tórrida. Oye, aparece Marcelo Ríos, ¿no? Porque no siempre nosotros nos acordamos del partido que le dio el número 1 al Chino Ríos, el Lipton, en marzo del 98, hace 22 años. ¿Es parte del libro o no aparece? Aparece una vez mencionado en una página, El Chino Ríos. claro, en un partido que jugó Agassi en un momento en que estaba separándose de Brooke Chill. Ya. Y ahí dice que jugó un partido con un latinoamericano que tampoco utiliza ningún adjetivo, es como Marcelo Ríos. Ya. Eso es todo el homenaje que hace André Agassi al número 1 chileno. Pero es Un un gran. homenaje bastante bueno. Uno se imagina y siempre está el ícono del Chino Ríos tirando la raqueta allá en Miami, titulándose campeón y también llegando al número 1. Juan Carlos, ¿qué otro tipo Algo de que fue tan o qué otro importante libro para recomiendas nosotros. tú? Dale. Sí, claro, en esta dispersión que nos propone esta nueva normalidad, otra normalidad, neonormalidad, o como en el futuro se defina, hay un almanaque del fútbol chileno que es una preciosura. Ah, sí, yo lo encargué. Una maravilla, una editorial chiquitita, pero que la ha hecho muy bien con todos los clubes del fútbol chileno, desde principio casi de siglo. Toda la escudería del fútbol local, de los clubes de primera, segunda y no segunda, sino que primera B y segunda, en una descripción súper rica para un libro que yo creo que uno puede tener en cualquier parte de la casa. Y en estos momentos en que uno vaga, que hace el de la cama al living, ¿Ya? es una muy buena instancia para quedarse en algún Puedes momento mostrar de pegado nuevo y el decir, libro mira, justamente que no lo alcanzamos a apreciar por lo menos el título para que la gente lo pueda ver y quizás lo pueda... A ver, ahí está. Almanaque del fútbol chileno. Esta es la editorial... ¿cuál? ¿El nombre Weathers? ¿Cuál es la editorial? Chiquitita. es de la editorial Weathers, Sí. claro, y claro, aquí por ejemplo estoy viendo los colores de Ferroviarios de Chile, un equipo de la Estación Central de Santiago, imagínense, ahora no hay ni trenes, pero bueno, tenía un equipo de fútbol muy impresionante y que tenía connotaciones con los colegios del área, era toda una especie de red, de antigua red social que está muy entretenido revisarlo en este libro,
uno no hubiera pensado para Pascua que este podía ser un libro del pasado, y claro, ya se convirtió en un objeto en un objeto de estudio. Y de los grandes bestsellers, de esos que te persiguen, de los que pasan en todas las páginas, sientes que... De lo que tú decías al principio, esas novelas atrapantes, eso que página a página, línea a línea, te va consumiendo. Claro, esa sensación de que el FBI viene a golpear tu puerta cada 30 segundos, infiltrada. Es una familia coreana que es infiltrada en Corea del Norte y se hacen pasar como una familia modelo del régimen para poder proveer información a Occidente de las armas químicas de Kim Jong-un. Un tema muy, muy ad hoc que, claro, que uno lo lleva a pensar que desde la ficción el COVID va a dar para una cantidad de literatura y de una cantidad de años de libros muy impresionante. Yo creo que la industria editorial se va a abastecer de esta información durante varios siglos. Juan Carlos, un último punto. ¿Qué aconsejarías tú para miles de lectores que quizás en estos tiempos que hay harto teletrabajo en la casa, estar con los niños, hay poco tiempo disponible para leer y quizás tienen esa media hora en que concentrarse se hace muy difícil, entregarse en lectura se hace muy difícil? ¿Cuáles son las recomendaciones? Cuando el tiempo quizás es corto y muchas veces el cansancio mental obliga a muchos a abandonar algo que es tan preciado como es la lectura, sobre todo, por ejemplo, antes de ir a acostarse. Yo les recomiendo a todos, igual como si funcionáramos como niños, leamos un cuento. Leamos un cuento esta noche y lo terminamos y mañana vemos otro. Pero la sensación de comenzar algo y terminarlo produce mucha satisfacción como lector. Y leer un cuento que te deja boquiabierto y te deja pensando, te deja mordiendo alguna idea, hace que por lo menos tu cabeza se concentre en un camino distinto al que tenías, no sé, viendo también un noticiero. Claro, libros de cuentos en vez de una novela más larga quizás puede ser un buen camino. Sí, yo recomiendo también mucho algo que al darme cuenta de que el estar con niños es una dificultad... Es una dificultad superior. Y yo creo que ahí probablemente también vaya a haber un monumento a toda esa gente que pasó cuarentena en familia, con 3, 4 niños chicos, 2 niños chicos. Muy difícil. Para esa gente yo les recomiendo un libro muy lindo que se llama Yoga para Niños, que viene con asanas de animales, que son las posiciones básicas del yoga, pero están descritas como si fuesen animalitos. Entonces es mucho más fácil pedagógicamente decirle a los niños que hagan una tortuguita a que hagan el Ashtanga o un nombre en indio muy difícil. Juan Carlos, y estas vienen las posiciones perfectas y yo creo que es una gran recomendación para esos momentos en que los niños te están ardiendo en tu casa. Y ahí lo tengo notado, yoga para niños, un tremendo consejo. Juan Carlos Fau, dueño de la librería Que Leo, muchas gracias por esta conversación, por estos consejos, por de repente ver desde otra óptica este tema de la pandemia, y siempre la óptica literatura es una óptica fascinante y que nos lleva a conocer tantos mundos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Andrés, buena suerte. Buenas tardes.